Nuevamente, buenas noches. Vamos a continuar con el tema iniciado en la clase anterior, que es el tema de los valores morales, fundamentalmente el tema de la justicia, que es el que habíamos empezado a desarrollar en la clase anterior. Y lo que tratamos de hacer en la clase anterior es explicitar un marco sobre el cual se apoya la temática que estamos desarrollando, que nos sirva para ver cuál es la cuestión a discutir, qué es lo que se debate, en qué marco, con qué herramientas lo hacemos, y de esta manera juntar la filosofía del derecho, el derecho con lo ético y lo moral, más las discusiones sobre lo ético que se dan, son actuales y que se han dado a lo largo de toda la historia. Nos cabe ahora desarrollar o analizar un texto fundacional que tiene que ver con esta cuestión, que es el libro La República, el diálogo de la República, escrito por Platón, o nos ubicamos siglo IV, V a.C., comienzo del pensamiento clásico, el pensamiento filosófico, y en una zona o geográficamente y por una cultura que la mayoría de los historiadores, etnólogos y filósofos consideran la cuna del pensamiento filosófico, que es Grecia y claramente Atenas, que es donde se va a desenvolver esta cuestión, esta discusión. ¿Cuál es la importancia del libro del diálogo de la República, que se compone de 10 libros? Nosotros vamos a analizar el primero. La importancia que tienen está en función de la claridad de las ideas que se exponen allí a través de las ideas de Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia, conjuntamente con el que constituye la sustancia del primero, que es su maestro Sócrates, y que esto va a ser el punto de partida para otros filósofos que en la misma Grecia adquirieron relieve imperecedero, como es o fue el caso de Aristóteles. ¿Qué particularidades tiene el texto? Algunos dicen, no sin razón, que puede haber sido la primera discusión de la cual se tenga lugar y se tenga testimonio y haya sido pasado al papel en Occidente sobre el tema de la justicia. Algunos dicen lo que se discute en el libro primero de la República, que es la noción de lo justo, puede ser la primera discusión que retrata o que puede relatar Occidente. Y por ser la primera discusión y imperecedera, yo creo que marca dos lecturas que hasta, diría yo, agotan el tema. ¿En qué sentido lo agotan? Más allá de que el diálogo mismo, como lo vamos a ver, o si ustedes lo han visto o lo han leído, deja planteado muchos interrogantes y como en un una correcta mecánica dialogal, la cuestión siempre queda abierta para ulteriores discusiones. Pero digo, ¿por qué lo agotan? Porque tenemos la discusión de todos los tiempos. La posibilidad, por un lado, la posibilidad o la creencia en la existencia de la justicia como criterio rector para la convivencia humana, y por el otro lado, la negación o la negativa
o el rechazo a admitir una lectura de este tipo o con estas características, que como, teniendo en cuenta lo que habíamos contado en la clase anterior, se replican en la época actual, en la época contemporánea. Un pensador, un filósofo actual, dice lo siguiente: él considera que la discusión actual es similar o apunta a las mismas cuestiones que esa discusión que se tuvo en la época socrática o platónica, porque lo que tiene de semejante es que la humanidad estaba atravesando, por supuesto, marcando las diferencias de todo tipo que hay de esa época, de ese momento, de esa cultura a la actual. Pero estamos hablando de lo mismo, del hombre, del género humano, de la humanidad. Estamos hablando de lo mismo, salvando las diferencias históricas. Así que les decía, ¿qué marcan de común? Y este autor dice que marcan de común que la humanidad estaba en crisis. En esa época también Atenas, la Grecia Atenas, estaba pasando por una crisis importante. Y en esa crisis importante, que vamos a ver enseguida cómo se refleja en el diálogo, a partir de esa crisis van a surgir filósofos importantísimos. La diferencia está, dice este pensador, ni más ni menos que la crisis actual sea difícil o se ve como difícil que puedan surgir nuevos pensadores o nuevos filósofos que perduren de aquí para lo que queda de la historia. Esa es si se quiere, el costado que no puede igualarse. Pero sí que es como en la Grecia de esa época, la humanidad pasa por una crisis que tiene que ver con la simbología o los símbolos de una civilización que evidentemente está un poco a la deriva y en donde apoyando o fomentando esta deriva están las lecturas sofistas o sofísticas. En algún momento, en alguna de las clases en las que hablábamos, creo que sobre cuestiones morales y cuestiones del derecho, yo les decía que hoy, adelantándome a este momento, que hoy también hay como una especie de combate o lucha de las ideas, del pensamiento contra la actitud sofística y pragmática de la humanidad, de gran parte de la humanidad y de muchísimos pensadores que adoptan una lectura sofística y pragmática. Ahora lo vamos a ver más con detalle y después veremos entonces que leyendo sobre todo, releyendo sobre todo lo que dice Trasímaco, los enormes puntos de contacto que tienen las reflexiones que él hace con las situaciones actuales. Este diálogo, el que vamos a analizar, el libro primero, hay una discusión entre los historiadores sobre si es un texto que Platón escribió con mucha anticipación y que luego retomó agregándole de una sola vez los 9 libros restantes, o lo hizo como una especie de introducción para lo que iba a venir. Lo concreto es que en el libro, en el Diálogo de la República, se discute a lo largo de todos los libros, la justicia, pero en lo que a nosotros nos importa o lo que nos parece más relevante, está condensado en este libro primero. ¿Qué tiene de particular? Tiene de particular que uno de los sujetos, de los protagonistas, es Sócrates. Y de particular que como Sócrates nunca escribió nada, sus ideas fueron plasmadas
por algunos, según historiadores y filólogos importantes, por ese Platón. El libro primero parece reflejar las ideas de Sócrates, a diferencia de los otros libros en donde, porque hay un lapso de tiempo bastante prolongado entre la escritura del primero y la escritura de los restantes, en donde las ideas ya aparecen, aun cuando se presentan en boca de Sócrates, parece que corresponden a un Platón maduro. El primer texto sería un Platón de juventud que, porque admira profundamente a Sócrates, traduce y transcribe en ese diálogo. Recordemos un dato histórico importante, contextual, para entender el contenido. Sócrates era un pensador que practicaba el arte del diálogo, de la conversación o de la dialéctica. Su padre era alguien que fabricaba pan y su madre era una partera, históricamente hablando. Estos datos son importantes porque Sócrates dice que él de alguna manera lleva adelante el mismo arte que llevaba su madre. Como partera ayudaba a las personas a venir al mundo. Y Sócrates dice, con mis conversaciones, con mis diálogos, también soy como una especie de partero. Él dice, un partero de las ideas, que las ideas surjan con fuerza. Y esto solo puede hacerse, como solo puede hacerse un parto, con la ayuda de alguien que ayuda a venir o a salir al mundo a ese hijo o hija. Se conocen en las calles de Atenas Sócrates y Platón, según datos a la edad de 20 años en Platón y a la edad de 45, entre 40 y 45 años Sócrates. El primer conocimiento que toma Platón con Sócrates hace crecer inmediatamente una admiración que iba a durar hasta el momento de su muerte. Y ese profundo apego, esa veneración por su maestro, lo hizo, algunos dicen, como una especie de homenaje tras escribir sus ideas en este libro primero. Algunos lo denominan el libro de Trasímaco. ¿Por qué? Porque además de Sócrates, el protagonista fundamental es el sofista. ¿Quiénes van a participar o quiénes participan en el diálogo? Participan Céfalo, que es un anciano, todos juntos al mismo tiempo y en una plaza, en una de las calles de Atenas. El diálogo se da como se daban los diálogos en ese momento, cuando los pensadores, los filósofos o los sabios hablaban a la comunidad. Muchas personas reunidas en círculo y allí se iba generando el intercambio de preguntas y de respuestas. Por eso nosotros decimos que el diálogo socrático es uno de los modelos a seguir por nuestra lectura dialógica o dialogal. Por eso contábamos que la lectura dialogal, tal como la planteamos, no es un invento, una novedad, una modificación o algo salido de la nada. Refuerza o trata de reforzar de alguna manera esta forma de vincularse los seres humanos unos con otros que, fíjense, es tan antigua como el hombre mismo, ya la estamos rastreando en el siglo V a.C. ¿Por qué se habla de dialéctica? Nosotros hablamos de diálogo, a veces se utiliza la palabra diálogo o dialéctica como una especie de intercambio. Aclarémoslo, diálogo no es lo mismo que dialéctica. El diálogo sería la forma o la estructura en cómo las personas se dirigen los unos a los otros, intercambian ideas, se comunican puntos de vista y la dialéctica sería puntualmente la confrontación de una idea A
que puede darse dentro de ese diálogo una tesis A, una contratesis o réplica B, y en esa discusión, en esa argumentación, en esa ida y vuelta entre la tesis A y la tesis B, llegamos a una tercera posibilidad, a una conclusión que sería el resultado de acomodar los puntos de vista correctos e incorrectos de uno o de otro. Vamos a ver, esto se ve claramente en el diálogo. ¿Qué es lo que hace Sócrates? Sócrates inicia la conversación o toma un punto de partida de unos interlocutores, analiza a sus argumentos, pregunta, repregunta, coloca su propio punto de vista, y en ese ida y vuelta se puede desprender explícitamente o implícitamente una conclusión, que a su vez va a servir como nuevo disparador, diríamos hoy, terminología actual, como nuevo disparador de nuevas argumentaciones y contraargumentaciones. Esto es lo que se llama dialéctica. La dialéctica es parte de la comunicación humana, parte del diálogo. Y otro dato importante que siempre marcaba Héctor en sus clases es que nosotros decimos que una de las notas de la condición dialogal del hombre o del diálogo con el otro es ayudarlo a construir su propio discurso. El poder dialogar o conversar con el otro de manera tal que ayudemos en esta conversación a que el otro construya su propio discurso y recíprocamente. Esto es lo que hace Sócrates. Sócrates está convencido de que puede ayudar al otro, aun cuando el otro no lo crea o no lo parezca, o para la general de la comunidad sea un ignorante. Él está convencido de que preguntando, repreguntando hábilmente y guiando a su interlocutor lo puede ayudar a construir su propia idea y a sacar algo que está presente en su propia condición. Como les decía en la clase anterior, cuando Sócrates conversa, por ejemplo, con un esclavo, la idea es que, acuérdense, el alma que está en el cuerpo del esclavo tuvo en algún momento contacto directo con las ideas de la matemática, con las ideas del número. Entonces, Sócrates está convencido, aunque la mayoría lo mira con asombro y se burla de él, que le va a poder sacar al esclavo en un ida y vuelta ciertas nociones matemáticas que ni el esclavo, ni los interlocutores, ni las personas que estaban rodeándolo pensaban que era posible. Esto por la propia condición o punto de partida o teoría platónica, que en algún momento analizamos con detalle. Veamos entonces volvamos a los participantes. Céfalo, que es un anciano, un sabio anciano, con una posición económica consolidada. Uno de los hijos de Céfalo, que es Polemarco, que tiene una participación también bastante activa en el diálogo, en la conversación con Sócrates. Un personaje clave que va a estar durante toda la primera parte observando la discusión y que después va a ingresar de golpe y abruptamente, que es Trasímaco. Trasímaco es un sofista. ¿Qué sería un sofista? Un sofista... A ver, un micrófono, por favor, que está abierto. Gracias. ¿Quién sería un sofista? Un sofista, por de pronto, es un hábil orador. Alguien que se ha dedicado al arte de la oratoria, de la retórica, y pasa con bastante fluidez y sin problemas de una cuestión a otra, utilizando un lenguaje
sofisticado y con una mentalidad muy aguda. ¿Cuál sería la diferencia entre el sofista y el filósofo, en este caso con Sócrates? ¿Cuál es la diferencia? No podría pensarse que un sofista es también un filósofo. Hay algunas diferencias. Marcamos las más importantes, según lo hacen los historiadores, y nos dice que el filósofo Sócrates conversa con otros ciudadanos sin ningún tipo de ánimo de ventaja, beneficio o ganancia o lucro alguno, simplemente en aras o en bien de la verdad y en aras o en bien de los participantes. En cambio, una de las características de los sofistas era discutir si era invitado, pero además si se le pagaba. Es decir, ejercía este arte de la retórica, de la oratoria, pero solo si tenía previamente una remuneración convenida. No le interesaba enseñar o transmitir alguna idea al que lo escuchaba. Lo hacía y si lo hacía era porque se le pagaba. Pero además, y esta es una de las características de los sofistas, el objetivo no era la búsqueda de la verdad, si es que los sofistas admitían que hubiese algo así como una verdad absoluta. El objetivo básico de un sofista era tener un contrincante y derrotarlo, vencerlo. Esto era algo que conseguían muy a menudo en las discusiones callejeras porque tenían una preparación que otros no tenían. Y como decía, una agudeza mental que muchas veces a otros les faltaba. No inteligencia, sino agudeza mental. Y una muy buena oratoria. Entonces no les interesaba la búsqueda de la verdad, lo que les interesaba era discutir y polemizar y vencer a su oponente. De allí que con el tiempo y en ámbitos filosóficos se suele decir a aquellas personas que utilizan argumentos que no necesariamente son verdaderos, sino que son efectistas, que son bien llevados con cierta coherencia, aunque no buscan la verdad, sino convencer, engañar de alguna manera o vencer al otro, se dice que eso es un sofisma. Es un argumento que parece externamente estar bien conformado, pero cuyas premisas, o algunas de sus premisas suelen ser en general falsas o incorrectas. Lo que hace, por una cuestión que tiene que ver con la lógica, el argumento termine siendo inconducente. Por eso se habla de sofista y de sofismas. Y por otro lado, hay muchos que piensan hoy que el principal oponente para la racionalidad está en la sofística y está en el pragmatismo. Otro dato importante, ¿qué es el pragmático? Hay un movimiento filosófico que se llama pragmatismo. Pragma viene de acción, de hecho, el pragmático es aquel que trata de resolver las cuestiones sin demasiada deliberación y apuntando a objetivos que en la mayoría de los casos son coyunturales, a fin de dar una respuesta rápida, práctica, y en función de la utilidad, no tanto de la justicia, de lo bueno de la respuesta, sino de lo útil, lo rápido, lo concreto, aquí ahora, para salir del paso. Sobre todo si esa respuesta que se da es una respuesta que puede apoyarse en la eficiencia. No vamos a entrar ahora en una discusión muy interesante, pero hay diferencias entre la justicia de una decisión y la eficacia y la eficiencia de la misma, aunque no necesariamente son cosas separadas, pero cuando uno en lo que hace busca exclusivamente la eficiencia, que sea eficaz en función de la utilidad, seguramente los resultados en líneas generales no serán
los más adecuados porque va a haber una dosis muy importante de injusticia, de arbitrio o desconsideración hacia los demás, ¿no? Esta es la idea. Y también otro personaje importante en el diálogo es, aunque no está presente, simplemente se lo evoca y se hace una referencia a él, es Simónides. Simónides es un poeta griego. Ustedes saben que Grecia, la historia de Grecia y la Grecia clásica se divide en dos. El periodo previo a las lecturas o a las posiciones filosóficas, que está de alguna manera comandado por los poetas. Antes de haber sido filósofos, los griegos fueron poetas, enorme cantidad muy importante de poetas que de alguna manera se estaban anticipando al filosofar con su poesía, y luego viene el paso al pensamiento de los filósofos. Precisamente el punto de partida de este diálogo va a ser un concepto dado por un poeta. ¿Qué se va a discutir? Y Polemarco plantea que es conveniente acordarse de lo que Simónides dijo respecto de lo que significaba la justicia. En el diálogo previamente a esto, y de manera muy breve, hablan Céfalo, el anciano, con Sócrates, y lo que le dice Céfalo habla de la vejez, habla de la relación de lo justo con la vejez, y entre otras cosas él sostiene, porque Sócrates está muy interesado en la lectura de Céfalo, que él considera que la vejez es un estado del alma en la cual se produce un reposo respecto de las pasiones. Las pasiones se atemperan, de alguna manera esto, si el hombre ha vivido bien, adecuadamente, ceñido a la virtud, aun cuando las pasiones disminuyan, esto no va a generar un problema, a una angustia, a un desequilibrio, sino que si ha sido bien vivida, si ha sido justo, virtuoso, humilde, esto le va a servir nada más que para reforzar sus puntos de vista que, al ser anciano, dice Céfalo, son completamente distintos o diferentes a los que sostenía o pensaba de joven. De otra manera, que las pasiones disminuyan no es un problema que tiene que ver con la justicia o la injusticia, sino que tiene que ver con la manera en cómo se ha vivido la vida. Depende del carácter. Cuando entonces están discutiendo sobre lo que significa lo justo, y Sócrates le dice a Céfalo, probablemente vos pienses de esta manera porque Céfalo era un hombre acomodado, pienses de esta manera porque tenés resueltas tus cuestiones económicas. Entonces Céfalo le dice que en realidad no ha sido el leitmotiv de su vida el tener riquezas y vivir holgadamente. Esto se ha dado por su actividad, y la única preocupación que él tiene es quedar debiéndole nada a nadie, y que lo otro es secundario. Cuando están en un momento álgido del diálogo, Céfalo se retira porque dice que tiene que seguir con una serie de... No va a discutir, no le interesa tanto llegar a una definición o no de lo justo, porque dice, a mi edad estos problemas o estas respuestas están ya como dadas, como implícitas. Dice, me voy a retirar a seguir con mis sacrificios. Ahí es donde su hijo Polemarco inicia la discusión formal, y él dice que Simónides en sus poemas marca que lo justo, la justicia, es darle al otro lo que le corresponde.
consiste en dar o devolver lo que se debe. Estas son las palabras: darle o devolverle a otro lo que se le debe. Ahí empieza la discusión sobre esta frase de Simónides. ¿Qué característica tiene esta definición entrecomillada de justicia o de lo justo? Que hace una referencia indirecta, es decir, no define en el mismo concepto qué sea lo justo, porque la pregunta sigue abierta. Dar y devolver, pero ¿qué es lo que hay que dar o qué es lo que hay que devolverle al otro? Por eso se dice que es de una manera que de alguna forma es una respuesta indirecta, remite a un criterio que necesariamente hay que encontrar, porque si no encontramos este criterio, la definición aparece como vacía, como girando en el aire, sin contenido. Y este dato es importante porque, como nosotros lo sabemos, una de las principales críticas que se le suele hacer a aquellos que sostienen o afirman que es posible definir lo justo de una manera objetiva y válida para todo, es precisamente que esa definición carece de contenido, no tiene significación, no tiene referencia, porque queda vacía. Cualquier contenido le puedo poner a esta definición: dar y devolver lo suyo. Entonces empieza la discusión entre Polemarco y Sócrates, y Sócrates invita a Polemarco a que arriesgue qué es lo que supone él querido haber dicho el poeta, dar o devolver. Como dice en el texto Héctor, es necesario fijar un criterio que puebble esa definición de significado, que por el momento no lo tienen. Entonces, ¿qué dice Polemarco? Y ahí inicia la discusión y la contraargumentación socrática. Él dice, seguramente lo que Simónides intentó reflejar con la definición es dar al otro, es hacerle o devolver el bien si se trata de un amigo, y darle o devolverle el mal si se trata de un enemigo. Aparece la primera e interesante discusión. ¿Qué es lo justo? Hacerle bien o tratar bien al amigo y hacerle mal o tratar mal al enemigo. Por supuesto, una definición con estas características tendría que generar una respuesta como la que genera Sócrates. Sócrates rechaza esta idea que, según Polemarco, Simónides quiso expresar. Y entonces inicia la réplica apoyándose primero en la siguiente idea. Él dice: pongamos en discusión si lo justo sea dar o devolver, por ejemplo, devolver en todas las circunstancias y sin ninguna contrapisa. Él pone el ejemplo de las armas, pone el ejemplo del préstamo de un arma. Sócrates dice: ¿qué ocurre si se le presta, o si yo le presto un arma a otro, y en ese interín se vence el préstamo que hemos pactado por un tiempo, y a quien le presté el arma se demuestra acabadamente que ha enloquecido? ¿Cuál es el verdadero deber, diríamos, según esta definición? Devolver al otro lo que el otro me ha prestado. Pero si la persona que tiene que devolver el arma
tiene sus facultades mentales alteradas. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Dice Sócrates, podría ocurrir que al devolvérmelo o al requerírselo, o se daña a sí mismo o me daña a mí, o me quite la vida. Entonces, ¿es en estas circunstancias realmente lo debido, el deber, lo justo que la persona me devuelva el arma con el riesgo de que me elimine a mí o termine en la muerte de ambos? Bueno, con esto Sócrates, ¿qué es lo que hace? Marca hábilmente lo que hace en la mayoría de los diálogos. E introduce como una especie de cuña de idea que va debilitando la afirmación inicial. Una de las afirmaciones iniciales era que necesariamente, tratándose de bienes materiales, lo justo es siempre, si por ejemplo hubo un préstamo, la devolución de esto. Ahí ya de alguna forma Sócrates está cuestionando que esto sea así sin alguna especie de aditamento, agregado, referencia contextual. Después se dedica a enjuiciar la respuesta que da, la primera respuesta que da Polemarco, porque dice, veamos, ¿qué pasa con hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos? Dice Sócrates que esto presentaría tres problemas. A su juicio esto presenta tres problemas. ¿Por qué? ¿Qué supondría? Por un lado supondría que tengo que tratar bien a los que conozco y por el contrario, a quienes no conozco o he tenido algún problema con ellos o son deliberadamente mis enemigos, dañarlos. Y dice él, esto sería perfecto, por ejemplo, en tiempos de guerra, dice Sócrates. Sería ideal en tiempos de guerra. ¿Por qué? A mis amigos los defendería. Hacer el bien a mis amigos es, en este caso, defenderlos de los que los quieren agredir. Y en tiempos de guerra sería ideal respecto de los enemigos, porque tengo que hacerles el mal, devolverles el mal, dañarlos o evitar que me dañen primero a mí y a mis amigos. Entonces dice Sócrates, funcionaría las mismas maravillas en tiempos de guerra. El problema es qué haría el hombre justo en tiempos de paz. Porque acá ya la cuestión se complica, la cuestión ya es diferente. ¿Cómo puedo operar justamente en tiempos de paz si la idea es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos? Cuando no hay conflicto, cuando no hay guerra. Una primera conclusión que traza Sócrates es, esta definición parecería que en tiempos de guerra no sirve, es ineficaz. Ahora, él plantea lo siguiente, supongamos que quisiésemos verle alguna utilidad, y en última instancia, si le viéramos alguna utilidad en tiempos de paz, podría ser la de que el justo se encargara de cuidar los intereses de los amigos, concretamente se encargara de cuidar su dinero. Pero esto podría implicar que a lo mejor la persona encargada de manejar el dinero de todos los demás se equivocara, cometiera un error o se tentara y cometiera un desfalco respecto de sus amigos. En consecuencia, a esto lo tendríamos que considerar como injusto, como no válido. Entonces, no sería correcto, no sería adecuado suponer que hacer el bien a amigos o enemigos pudiera funcionar en tiempos de guerra como sí puede funcionar, pero generar algunos problemas en tiempos de paz, porque claro, ¿qué es lo que va a hacer en tiempos de paz con la otra parte de lo que sea justo? Porque lo justo tiene dos movimientos.
ayudar al amigo y ayudar al enemigo. Son dos los movimientos que se tienen que dar en la justicia. ¿Y cómo funciona en tiempos de paz? Cuando no hay conflicto con nadie. No hay nadie que contienda con el otro. Una segunda idea que Sócrates va a plantear, ya está generando una cierta duda a Polemarco de la contundencia de la idea defendida, es en punto a amigos y enemigos que hay un dato concreto de la experiencia, en la convivencia cotidiana. ¿Cuál es este dato concreto? Es la apariencia y la realidad. No nos olvidemos que según la teoría, esto tiene que ver con la teoría del conocimiento de Platón, del mundo de la apariencia y del mundo de la realidad. Sócrates, ¿qué dice? Y él dice, la realidad muchas veces indica que nosotros podemos confundirnos respecto de quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Por ejemplo, es probable que alguien nos engañe, que se haga pasar de manera hábil como amigo, no siéndolo. En consecuencia, yo podría estar considerando a un amigo y beneficiándolo cuando en realidad este es un enemigo. Pero también es cierto que podría confundir a un enemigo, creer que alguien que me odia, que tiene algo contra mí, que supuestamente me confrontaría, en realidad no lo es y poder descubrirlo con posterioridad. Esto es parte del error humano en la convivencia, dice Sócrates. Se puede confundir, errar sobre quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son los verdaderos enemigos. En consecuencia, si se puede errar sobre esto, tal vez en la expresión justo a quien actúe de esta manera le quepa de una manera inadecuada. No podemos decir que es lo justo hacerle, si lo admitiéramos, porque ahora lo va a negar, hacerle el mal cuando a lo mejor el otro no es mi enemigo. Me engaño y entonces estaría cometiendo un acto marcadamente injusto. Y la inversa, como le expliqué recién, también tiene valor. Otro ingrediente que viene a echar más mantos de duda sobre la definición inicial. Y el cierre de la argumentación en este caso es el tercer elemento que ingresa Sócrates. Sócrates dice, estamos tratando de determinar qué sea lo justo. Y ya vimos que podemos equivocarnos. Y vimos que se dice que lo justo implica generar un mal. Y entonces viene la duda de Sócrates. ¿Se puede convalidar como parte de lo justo tener que generarle un mal a otra persona? ¿Sería parte del ideario del hombre justo o de la justicia generarle un mal a otro? Y acá él plantea tanto amigo como mucho más a un enemigo. Y para reforzar esta idea va a utilizar algo que puntualmente Platón, Sócrates, utiliza como argumento o estrategia en muchas partes del diálogo, que es hacer una analogía. Y la analogía en este punto es la analogía con los animales. Él dice, ¿qué pasaría si yo castigo a un caballo? Tengo un caballo, tengo un equino y lo castigo. Él dice, esto no optaría a que el caballo se desenvuelva, utiliza una expresión que en la analogía sería, no impediría que optara a la perfección del caballo si lo castigo, porque no lo volvería agresivo o más agresivo de lo que es. Y lleva la analogía con el perro.
Sí, también pasaría lo mismo si castigase un perro. No lo podría volver eh, más violento, agresivo que lo que era. Y inmediatamente, por supuesto, Paul Marco consiente esta idea, que es adecuada. Sí, si se castiga a un animal, si se castiga a un caballo, si se castiga a un perro, evidentemente estamos de alguna manera generándole un problema al propio animal, que tiene que ver con el desempeño de alguna función, si es que le podemos dar alguna función. Por ejemplo, porque esto va a venir después. Dice Sócrates que el arte de la equitación tiene que ver con eh, eh, poner todo el conocimiento o el aprendizaje del jinete en función de respetar al caballo. Entonces, acá diríamos, si fuera un jinete que respeta al caballo y quiere realizar bien su arte, que es el de subirse al caballo y que éste le responda, un castigo virtual, va a impedir esto, lo va a demorar, por supuesto que va a generar muchos inconvenientes, incluso aun cuando se admita que el caballo puede llegar a realizar cosas después de un enorme castigo, porque a lo mejor después de un enorme castigo es capaz de obedecer a alguno de los dictados del jinete, pero ya queda imposibilitado de saltar, porque está muy lastimado, porque tiene eh, los cascos heridos, etcétera. Y lo traslada al hombre y dice, esto también puede ocurrir con el ser humano, entonces podríamos decir que es válido que un hombre justo castigue, inflinja, devuelva el mal. Esta a mí me parece que en la discusión es una de las piezas ontológicas e imperecederas. Sócrates está indicando algo, no puede ser parte de la justicia el castigo, no puede ser parte de la justicia el infringirle el mal a otro hombre, no puede ser justo ni estar dentro del ideario del justo castigarlo, infligirle dolor, padecimiento a otro, cualquiera sea la circunstancia. Este dato creo que es imperecedero y clave a lo largo de la historia del pensamiento, aunque no siempre se lo haya considerado como tal. Y niega ab initio un error muy común y frecuente en las discusiones y en el alcance de la justicia, que la justicia tiene que ver o tiene alguna relación con el mal, con el castigo. ¿Mm? Esto no es justicia, no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. Por ejemplo, como no tiene la idea de venganza que va aparejado a la idea de infligir un daño. Es una cuestión que, si tiene que ser analizada, corre por un andarivel completamente diferente del de lo justo. Ocupa otro lugar, otro sector. Por eso el craso error de pensar que la admisibilidad del castigo tiene que ver algo con lo justo. Ya los clásicos, los antiguos, las culturas más viejas que se pierden en la noche de los tiempos, a cuestiones que tenían que ver con problemáticas conflictivas, le daban como respuesta, si se quiere hablar en tiempos de justicia, lo que hoy se llama, y que aparece como una novedad, pero es tan antiguo como el hombre, lo que hoy se llama justicia restaurativa. La justicia restaurativa sí es justicia, porque es el intento de recomponer un conflicto sin recurrir al estereotipo o al esquema del castigo, de la sanción, del infligir dolor. Dicho sea de paso, ¿qué diferencia en la racionalidad de comunidades antiquísimas que ya trabajaban
con la idea de recuperación del conflicto en diversos niveles, pero siempre con la idea de restaurar, de tratar de volver las cosas a su estado primigenio. Y si ese estado primigenio no se podía volver, de alguna manera similar o parecida, en donde toda la comunidad intervenía, a la supuesta racionalidad del hombre de hoy, que supone que puede restaurar el equilibrio en los conflictos sin infligiendo el dolor a otro. Esto me parece que es paradigmático como forma de pensamiento, y creo que incontrastable, irrefutable. Dice entonces Sócrates, cerrando este argumento, y le pregunta a Polemarco: ¿considerarías como parte de la justicia, como parte de la virtud, la sabiduría, el tener que infligir un mal a otro? Y Polemarco, por supuesto, arrinconado por la fuerza de la duda y la argumentación de Sócrates, termina dándole la razón a Sócrates. Le dice: es cierto, estaba equivocado, seguramente el poeta Simónides quiso decir otra cosa, y no lo que nosotros estamos queriendo hacer decir, o lo que yo le quiero hacer decir, que la justicia implica dar o devolver al otro lo que le corresponde, esto es, el bien al amigo y el mal al enemigo. Se cierra entonces esta primera parte de la discusión, pero mientras se producía el ida y vuelta de preguntas y repreguntas y argumentos, había alguien muy interesado en participar en la discusión, según el diálogo amenazando intervenir o interrumpir, muy nervioso, muy agitado, que era precisamente el sofista Trasímaco. La idea de que, según el diálogo, él está ofuscado, inquieto, es porque supone o cree que está imbuido de una idea, una definición de lo justo que es insuperable y que va a echar por tierra todo lo que hasta ese momento se venía discutiendo. Entonces es el turno de Trasímaco. Trasímaco invade la escena y empieza haciéndole como una especie de reproche a Sócrates y le dice: bien, Sócrates, es hora de que me dejes hablar a mí, no me interrumpas, pero además, y en la medida en que definas lo justo, porque todavía no lo has definido, no hagas un juego de palabras, o no hagas referencias que son difíciles de detectar o que no tienen que ver con lo que se te pregunta. Lo que trata de hacer Trasímaco es, por supuesto, cerrarle el marco en la discusión a Sócrates por la enorme habilidad que tiene Sócrates de generar salidas a través de preguntas o repreguntas. Entonces le dice, Sócrates le contesta: está bien, pero en definitiva, ¿vos aceptarías que alguien preguntado sobre algo te diga algo que no es lo que él considera importante? No. Le darías lugar a lo que el otro te responde, porque probablemente lo que el otro te responde está la esencia de lo que vos estás queriendo saber. Y te pone el ejemplo que es muy interesante, porque dice: si me preguntas cuánto es 12, pero no vas a aceptar que es 6 más 6, que es 4 más 4 más 4, o que es 2 más 2 más 2, dice: si no vas a aceptar esto, entonces no podemos dialogar, porque yo puedo decir que el número 12 es 6 más 6, y entonces Sócrates conviene en esto, cede y conviene, y ahí arranca con su famosa definición, también ontológica, imperecedera, porque esta idea
de Trasímaco, que es el sofista, como la idea de Sócrates, ha tenido representantes, defensores, lecturas prácticas y sistemas constituidos alrededor de la misma. Por ejemplo, el parangón más evidente que se hace, o uno de los más evidentes que se hace, es el de Trasímaco y Kelsen, y según vamos a ir viendo, diría que la idea de Kelsen, sabiéndolo o no sabiéndolo, es simplemente el reforzamiento de la idea de Trasímaco con algunas modificaciones. Y hoy la sofística de hoy, que pone en tela de juicio, en crisis la normatividad humana, también con algunos aditamentos, no es nada más que aquella vieja idea sostenida por el sofista. ¿Qué dice el sofista? Aparece su definición emblemática. Él dice, la justicia es lo que le conviene al más fuerte. Todo lo que estuvieron diciendo ustedes hasta ahora está muy bien armado, pero no tiene contenido, no tiene consistencia, ni es válido ni verdadero. La definición que yo tengo es la única definición y es la más adecuada. Y la remarco, la repito, dice, justo es lo que le conviene al más fuerte. ¿Qué es lo que supone esta definición? ¿A qué se refiere con lo más fuerte? Con el más fuerte, bueno, Trasímaco, y en ello están contestes todos los comentarios, todos sus comentaristas, se está refiriendo al que detenta el poder político, el que gobierna. No es una cuestión de fortaleza física, sino es una cuestión de fortaleza en términos de poder. Entonces, cuando Trasímaco dice lo que le conviene al más fuerte, está diciendo lo que le conviene al que detenta el poder político. Pero además, el que detenta el poder político, como parte de la definición, implícita en la definición, es el que dicta leyes. El dictado de la ley tiene que ver como un rasgo de aquel que detenta el poder político. Y lo que le conviene implica que el detentador elabora las leyes y el contenido de estas leyes son comportamientos que van a beneficiar a quien ha dictado la ley. ¿Y cuál es el rol del gobernado? Nos preguntaríamos nosotros. El rol para Trasímaco, el rol del gobernado es simplemente cumplir con aquellas leyes cuyo contenido no lo benefician a él de manera directa o indirecta, sino que benefician exclusivamente a quien lo dictó. Y que la obediencia a estas leyes constituye la justicia. Y que el que detenta el poder político rodea de un halo especial a la ley, de santidad, hoy podríamos decir, porque el equivalente sería de autoridad, lo que hace que el gobernado en última instancia termine obedeciendo. Y en el supuesto caso de que no lo haga, este incumplimiento va a estar acompañado de sanciones y de castigos. Pero concretamente, el que detenta el poder político busca su propia conveniencia, satisface sus propios deseos, privilegia sus propios intereses mientras gobierna a través de la ley, y esto es lo que cumple o tiene que obedecer el gobernado. Claro, la respuesta de Sócrates no podía ser otra que el rechazo a la lectura que está haciendo el sofista. Porque el sofista dice, gobernar y gobernar correctamente implica aprovecharse de los demás en su propio beneficio.
esto es gobernar y esto es gobernar correctamente. Y esto se hace a través de las leyes. Por eso dice que no importa cuál sea la forma de gobierno. La forma de gobierno puede ser una democracia con leyes democráticas, una tiranía con leyes tiránicas, pero en definitiva el contenido de lo que supuestamente se considera como justo va a ser siempre el mismo. ¿Qué es lo que va a hacer Sócrates? No. Por supuesto, Sócrates va a intentar, va a tratar de refutar esta idea, porque el sofista, una vez que larga o que lanza esta definición, que considera superadora de todas, de una vez y para siempre, amaga con retirarse del lugar. Pero los que están escuchando el diálogo y el propio Sócrates le dicen, no, por favor, no podés retirarte, porque tenemos que hacerte muchas preguntas eh, sobre lo que vos has dicho como definición. Entonces, medio regañadientes, el sofista decide permanecer en el lugar. ¿Qué es lo que hace Sócrates? Lo primero que le plantea Sócrates a Trasímaco es que el que detenta el poder político se podría equivocar. ¿Qué sería equivocarse? Equivocarse implicaría que dicta una ley que en realidad no lo beneficia a él, sino que beneficia a los gobernados. Y en consecuencia, cuando los gobernados obedezcan esta ley, que de hecho se supone que lo hacen a partir de un hábito de obediencia automático y ciego, descubran que después lo que están realizando va en beneficio propio. Con lo cual dice Sócrates, si esto le pasa al gobernante, que puede errar, que puede equivocarse, entonces ya tenemos un problema en la definición que estás dando, porque si se equivoca, lo justo no va a ser lo que lo beneficie a él, sino que lo justo va a ser lo que beneficie al gobernado, a los gobernados. Por supuesto, Trasímaco le contesta diciendo que algo que no había dicho al comienzo, él dice, no, el gobernante, si es gobernante no puede errar, no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque el gobierno, la medicina, la equitación, el pilotaje son artes. Acá va a aparecer la palabra arte. Los griegos y en la discusión van a hablar de todas estas disciplinas con el sustantivo genérico de artes. Entonces, Trasímaco, por supuesto, niega lo anterior y dice no. El gobernar es un arte. El médico ejerce un arte. Y uno podría decir válidamente que un médico se equivoca en el ejercicio de su arte, no, dice Trasímaco. ¿Por qué? Porque llamamos médico a aquel que ejercita un arte como la medicina. Y si ejercita un arte como la de medicina, no puede equivocarse respecto de lo que tenga el paciente. En última instancia, si se equivoca respecto a lo que tiene el paciente, no es un médico hecho y derecho. Y lo mismo del gobernante. El gobernante, cuando realiza su arte, no puede equivocarse de ninguna manera. Entonces, si gobierna y gobierna como corresponde, elabora leyes como corresponde, que son leyes que lo benefician a él y perjudican a a toda la comunidad. Ese sería, dice Trasímaco, el real objetivo del que gobierna y por lo tanto no puede equivocarse. ¿Qué hace Sócrates? Bueno, Sócrates, por supuesto, replica a este comentario de lograr, que hace Trasímaco, y él dice que el verdadero arte es el lograr que el objeto de la actividad alcance la perfección. Por ejemplo, si el arquitecto construye una casa, el objetivo final del arquitecto es que esa casa alcance la perfección. Si
el médico ejerce su arte, el objetivo final de la medicina es que los enfermos se curen o que yo no haya enfermos, dice Sócrates. Este es el verdadero objetivo de un arte como tal. En consecuencia, cuestiona la idea que si se trata de un gobernante, el objetivo final sea hacer más infeliz al gobernado de lo que es. Allí la discusión continúa y Trasímaco da como un giro a la discusión que en este momento obviamente empieza a ser favorable a Sócrates porque ya ha introducido la duda respecto a estas características y entonces va a ofrecer nuevos argumentos y estos argumentos se llaman la apologética de la injusticia, es decir, Trasímaco se va a salir de esa definición que había aceptado, que era la definición de Polemarco, que había traído acá a la colación lo dicho por Simónides, y va a encarar una nueva noción o definición de justicia, pero además va a ser lo que se llama una apologética de la injusticia. ¿En qué consiste una apologética de la injusticia? En una apología del vicio y una apología de lo injusto, con lo cual cambia el panorama de la discusión y lo va a obligar a Sócrates a utilizar nuevos argumentos. ¿Pero en qué consiste la apologética de la injusticia? Bueno, Trasímaco dice, abiertamente hay muchísimas diferencias entre un hombre injusto y un hombre justo. Primero dice él, el hombre injusto es un hombre hábil, inteligente, fuerte. En cambio, el hombre justo es un hombre timorato, débil, que está solamente destinado a obedecer, que no tiene o casi no tiene iniciativa propia y que en consecuencia, a diferencia del injusto que privilegia sus propios intereses y puede llegar a ser feliz, el hombre justo va a ser infeliz y además no va a oponerse, no va a intentar salirse de esta situación. Y además, si va a cuestionar o puede llegar a cuestionar la injusticia, no lo hace más que nada porque tiene miedo de que detenta el poder político le infrinja mayores sufrimientos. Y hace, por supuesto, una apología de lo injusto, diciendo, ¿qué pasa? Le pregunta a Sócrates, ¿qué pasa cuando en una sociedad trabajan juntos el hombre justo y el injusto? Dice, cuando se disuelve la sociedad, dice Sócrates, Trasímaco, vas a poder observar que el injusto se retira con todas las ganancias, mientras que el hombre justo sale en pérdida. ¿Qué pasa también cuando se trata de ciudadanos? Le dice Trasímaco, que vas a ver que cuando tienen que contribuir en favor del sostenimiento del Estado, el injusto no va a contribuir en nada, mientras el justo va a tener que contribuir el doble. Y cuando se retira o cuando termina el vínculo, el injusto va a salir con muchas ganancias y pocas pérdidas, a diferencia del ciudadano que cumplió o intentó cumplir siempre. Y hace una última referencia diciendo que en definitiva el injusto va a sacar provecho de todas estas situaciones y además el justo, si tiene que gobernar, cuando gobierna va a ser criticado por todos. ¿Por qué? Porque se va a ir de la función pública sin ninguna ventaja y además con el repudio o el reproche de todos sus conocidos y de todos sus familiares que le van a remarcar el que no utilizó el gobierno para beneficio propio ni para beneficiarlos a ellos. En consecuencia, el papel o la situación en que en esta apología de la injusticia Trasímaco pone al hombre justo es de alguna manera denigrante. No obstante, va más a fondo y dice lo siguiente: cuanto más tirano es el que detenta el poder político, dice, mejor va a ser, más considerado va a ser por los demás.
a tal punto que acá hay un dato interesantísimo, también interesantísimo, en este caso en la argumentación de Trasima, porque él dice, hay personas que son injustas, pero que no detentan el poder político. Y estas personas injustas que no detentan el poder político cometen injusticias en forma individual. Pero al cometer injusticias en forma individual, por supuesto, son vituperados, castigados, detenidos, la sociedad los rechaza, pero esto no ocurre con el tirano que detenta el poder político y comete la mayor cantidad de atrocidades. Fíjense que el dato relevante es el siguiente, él está indicando, Trasímaco, la selectividad de la sociedad, es decir, la selectividad de la sociedad, porque las personas que cometen actos de una manera individual sí son castigados o detenidos. En cambio, los que cometen delitos o injusticias a nivel masivo, detentando el poder político, lo que hoy diríamos de guante blanco, corrupción, etcétera, no son castigados y en su caso además son hasta vistos de una manera positiva. Claro, ante esta tipología de la injusticia que tiene muchos visos, el diálogo es terrible porque a veces uno parece estar leyendo un reflejo, una reflexión hecha en el día de hoy. Por eso la filosofía griega es imperecedera. Uno parecería estar leyendo cosas que son contemporáneas. Bueno, ante esto, Sócrates no tiene más remedio que tratar de modificar la ecuación, porque la injusticia, el detentar el poder público, la tiranía, la ganancia para el injusto, la consideración absolutamente negativa y timorata del hombre justo, no podían sostenerse. Entonces contraataca a Sócrates y dice lo siguiente: me parece que estás equivocando al hablar del gobernante, porque esto lo podemos ver claramente. El arte de gobernar es como el arte del pastor, el arte pastoril, dice Sócrates. Y alguien podría decir que el pastor cuida a sus ovejas en ejercicio de este arte con esmero y técnicamente, si no es más allá de la función que cumpla, si las ovejas son de él, si las ovejas son de otro, a que las ovejas estén bien alimentadas, no se pierdan, estén en un lugar seguro. El arte, dice, el arte de ser un pastor implica, si es bien llevado adelante, no un objetivo propio del que las está reuniendo, las está cuidando, las lleva a pastar, las protege de los lobos, sino en función de las ovejas mismas. Entonces, sí, no, de ninguna manera con el ejemplo del pastor se puede decir que quien lo haga esté cumpliendo una función tal como la propia técnica o el propio arte lo indica. Y acá, en esta primera especie de contrarréplica, Trasímaco de alguna manera siente esta primera crítica. Después en lo sucesivo terminará convalidando y esto va a llevar a su perdición en términos de debate. De alguna manera asiente este hecho de que el pastor, si ejerce bien su ciencia o su arte, lo haga en función de las ovejas y no en función de un beneficio propio. Pero, dice además Sócrates, y aun cuando pudiésemos pensar que existe un beneficio propio, o se lo hace en la búsqueda de un beneficio propio, esto tiene que ver con otra cuestión, dice Sócrates, que es el arte del asalariado. Es decir, él va a traer a colación el salario como parte de la retribución de una tarea que hay que realizar. No hay ninguna duda que quien ejerce un arte, y por ejemplo pone el caso del médico, quien cura lo hace poniendo toda su ciencia en ese objeto que es lo más importante y que es la salud del paciente. Ahora, claro está que puede querer exigir
o reclamar una recompensa. Y acá aparece el salario, pero la función fundamental o básica no es el salario, sino algo que necesariamente, por una cuestión de justicia, tiene que aparecer cuando alguien dedica toda su vida, no a él mismo, sino a salvar la vida de otros, que es cuando introduce el ejemplo del médico. Entonces, le vuelve a preguntar a Trasímaco, ¿no te parece entonces correcto o adecuado que quien realiza una técnica o un arte en donde el objetivo está en el otro reciba una remuneración? Y acá vuelve a sentir Trasímaco, le dice, sí, creo que en esto tiene razón. Y agrega otra cosa, Sócrates dice, él dice lo siguiente, dice, eh, le dice a Trasímaco, no es cierto que las personas en general busquen afanosamente el detentar el poder político. Esto no es algo que haga el hombre justo, le dice Sócrates. ¿Por qué? Si prestas atención verás que ningún hombre justo quiere gobernar. Y que para que haga esto muchas veces tienen que ser motivados, por ejemplo, motivados con alguna recompensa o algún honor o ser castigados. Eh, ¿Pero por qué? Porque ninguno de ellos quiere gobernar. ¿Por qué? ¿Qué implicaría gobernar? Ellos son conscientes que si gobernaran y gobernaran bien como corresponde, ninguna ganancia tendrían. Es decir, estaría aquello que Trasímaco criticaba a favor de la injusticia. Volverían, después de gobernar, a su situación anterior sin haber obtenido riquezas, ganancias de ningún tipo. Por esto es que los hombres justos no quieren gobernar. Y acá hay una transcripción sociológica impecable. Cuando se gobierna teniendo en cuenta el objetivo final del auténtico arte de gobernar, no se pueden esperar ganancias, riquezas a la finalización del mandato. Por eso dice él que nadie quiere gobernar y en última instancia tienen que ser motivados por al menos una remuneración. Pero además dice Sócrates respecto de esta circunstancia, muchas veces se ven obligados a gobernar porque tal vez si ellos no lo hicieran, asumiría un perverso, un tirano peor. Entonces, muchas veces el hombre justo se ve en ese brete, en la idea de que tiene que gobernar porque si no puede venir alguien absolutamente inescrupuloso, como marca Trasímaco, y gobernar mal. A lo que entonces vuelve a hacerle este comentario a Trasímaco, si él está de acuerdo en esto que él está comentando, y Trasímaco vuelve a sentir, es decir, sí, creo que en esto tiene razón. Pero a Sócrates le queda la espina de la descalificación que Trasímaco ha hecho sobre el hombre justo. Ya está encaminando el diálogo, la contraargumentación, y ya está desdibujando aquel punto de partida que decía que se gobierna para la propia conveniencia y que la justicia implica aprovecharse del poder político para oprimir a los demás y salir beneficiado. Se está diluyendo esta idea con la contraargumentación de Sócrates, pero él quiere dejar bien parado al hombre justo, que había sido completamente descalificado por Trasímaco. Y entonces él dice lo siguiente, ¿qué pasaría si hombres injustos en forma individual o en forma colectiva pretendieran llevar adelante una tarea, una misión, pero actuando de manera injusta constantemente respecto de sus semejantes? A Sócrates apura la conclusión y dice,
si en una empresa común, todos los que estamos dentro de esa empresa común, nos tratamos de manera injusta, lo que va a empezar va a ser la desconfianza, las reyertas, los conflictos y en última instancia la disolución de aquello que habíamos armado para conseguir un objetivo común. No se sostiene un proyecto común entre varios cuando entre los que lo intentan hacer se prodigan constantemente injusticias. Y acá viene a cuento esta adecuada lectura sociológica de Sócrates, porque es cierto, con el tiempo y más adelante muchos marcarán que una banda de ladrones puede ser despiadada, esto lo hacía San Agustín y San Agustín de Hipona, una banda de ladrones puede ser despiadada, pero si hay algo que guardan hacia adentro es el respeto de ciertas normas, porque saben que si hacia adentro no se respetan ciertas normas, el objetivo de la banda de ladrones va a terminar disolviéndose por sí mismo porque van a terminar en conflicto todos los que integran la misma. Bueno, esta es la primera expresión de ese argumento por parte de Sócrates. Si queremos conseguir algo y todos nos tratamos injustamente, nos vamos a terminar eliminando entre todos. Y esto también va a pasar, dice, no solo si se trata de un emprendimiento común, como podría ser el ejercicio de cualquier arte, sino si es tomado individualmente. Una persona que tiene que realizar una tarea y permanentemente está considerando al otro como un enemigo, quiere tratar al otro como injusto, va a generar rápidamente respecto de este o de otro una sensación necesaria de incomodidad, luego de prevención y luego va a generar un odio que va a terminar impidiendo que alcance el objetivo que se ha planteado. En conclusión le dice Sócrates a Trasímaco, tendrás que convenir conmigo que el injusto nunca puede ser feliz, el injusto nunca puede ser dichoso y el injusto nunca puede alcanzar la sabiduría, mientras que el hombre justo es virtuoso y es sabio y además se corresponde con las exigencias del alma, que es la búsqueda de la perfección. Y la búsqueda de la perfección a nivel del alma no puede ir de la mano del vicio, de la injusticia, de la tiranía. Cuando Trasímaco, preguntado sobre el final, concluye y acepta lo que Sócrates está diciendo, la discusión está para el sofista perdida y se retira de la reunión. No obstante, la discusión sobre la justicia no va a terminar en este libro primero. Va a quedar abierta y van a haber nuevas ulteriores consideraciones, pero estas ya serán desde el Platón filósofo y no desde el Platón que leo que redescubre a Sócrates. Hay dos cosas importantes para marcar en función de este diálogo, muy importantes. La primera es que no hemos visto una definición que Sócrates plantee como tal. Él siempre trata de corregir, de modificar o de contravenir las definiciones ya dadas, pero no aparece una definición que él diese o postulase como válida, a pesar de que se vislumbra, como dice el comentador del texto, parece que se vislumbra y está por aparecer a esa definición, siempre la deja pendiente, no la cierra. Después de haber visto el diálogo, diríamos, ¿cuál es esta definición? Que ya aparece con claridad y prístina al final de la disputa contra Símaco, es que la justicia consiste en hacer el bien, tanto a amigos como a enemigos. Y acá se va a emparentar, por supuesto, con la clásica definición de la regla de oro. La regla de oro es no hacer al otro lo que no quisiéramos que nos haga a nosotros mismos. Bueno, estos lemas éticos imperecederos son los que pueden surgir o surgen al final del diálogo. Pero desde el lado de Trasímaco, algo muy importante. Quienes dicen
que lo que hace Trasímaco está en un plano diferente a lo que plantea Sócrates. Trasímaco parecería simplemente querer describir lo que estaba pasando en ese momento en la Atenas de su época. Prestemos atención a esto. Sería como una especie de discurso ético descriptivo. Trasímaco simplemente estaría contando, y en esto son contestes muchos historiadores, estaría contando lo que él veía en ese momento ocurría en una Atenas que estaba, como había dicho hoy, en un periodo muy fuerte, críticamente muy fuerte. Entonces, él simplemente decía que lo que él consideraba como justo no era una definición, sino lo que la comunidad pensaba que era la justicia, porque veía cómo actuaban sus gobernantes. ¿Y qué es lo que veía Trasímaco? Veía personas que accedían al poder exclusivamente con la búsqueda de un afán de ganancias, de lucro desmedido, y para esto no tenía ningún empacho en canalizarlo a través de las leyes, engañando a la población y haciéndoles ver, en la mayoría de los casos, que estas leyes tenían que ser obedecidas porque en esto consistía la injusticia. Es una descripción, como decía hoy, la grandeza que tiene el relato de lo que Trasímaco describía, que es algo que puede traerse al momento, a la contemporaneidad. Eh, y que nos sirva para describir los que los gobernantes políticos o los detentadores del poder político han hecho en algún momento. Por eso dice que se mueven en dos niveles diferentes. Sócrates se mueve en un nivel normativo, él quiere contestar qué es lo que debe ser justo, mientras que Trasímaco lo que está intentando hacer es contar lo que la sociedad de ese momento considera como justo. Es cierto, no puede ser excusado Trasímaco porque él lo hace, esta descripción la hace, si se quiere, de una manera amoral, porque él no está enjuiciando lo que pasaba en ese momento, él simplemente lo está describiendo, y además parecería que no tiene ningún reproche moral que hacerle al que gobierna en la manera en cómo él lo hace. Eso para él no tiene relevancia, a tal punto que no es que dice que el que gobierna tiene un derecho a ser obedecido, sino que simplemente esto es lo que pasa o esto es lo que ocurre, porque no podría reivindicarse un derecho a actuar de manera tiránica. Y que por otra, y que además, y esto es también muy importante, que asimila o estaría asimilando la fuerza, si se quiere, al derecho, porque en definitiva las leyes no serían otra cosa que fuerza institucionalizada. Fíjense la enorme cantidad de puntos, de coincidencias que habría con lecturas como las lecturas positivistas, que habría con la lectura kelseniana y que habría con lo político cuando lo político es denigrado, cuando lo político no es normativo. Esa es otra de las grandes discusiones, cuando lo político es visto simplemente como una manera de actuar, como una forma de actuar pragmática, y no es normativo, quiere decir no hay principios primarios de la política que indicarían cómo debe ser lo político, así como hay principios primeros y fundamentales normativos que indican cómo debe ser el derecho y cómo deben ser lo moral. Este es un problema que aqueja también a lo político, porque lo político termina convirtiendo en algo meramente pragmático, y lo auténticamente moral, lo auténticamente jurídico, lo auténticamente político tiene que ver con cuestiones normativas. Es decir, hay normas que indican claramente cómo se debe dar razón suficiente del derecho, de lo moral y de lo político.
Cuando esto no ocurre, pasa lo que pasa y pasaba en la sociedad que definía Trasímaco y lo que pasa en gran medida en las sociedades actuales. Esa falta de criterios, de principios, esa falta de normatividad fuerte que por supuesto terminan convirtiendo a herramientas básicas y esenciales para el perfeccionamiento humano en simples herramientas que sirven al status quo. Bien, este es la magistral discusión sobre la justicia dada en ese libro primero y el enorme valor que tienen las reflexiones dadas en ese momento o en esa situación entre Sócrates y Trasímaco. Si tenemos en cuenta lo que hemos venido contando hasta ahora, podríamos decir también que lo que hace Trasímaco es hacer como una especie de metaética, de relato metaético, porque no está preocupado en determinar qué es lo que se debe hacer o qué es lo que tengo que realizar como deber para ser justo, sino desde una óptica metaética que lo que se quiere decir cuando se dice que algo es justo es simplemente intentar conseguir objetivos que tienen que ver con su propia finalidad, con su propio punto de vista. Por eso también la enseñanza del diálogo o lo que nos enseña el diálogo es muy importante. Vamos, esto va a dar pie entonces a que veamos en la clase que viene la otra gran lectura negativa de la idea de justicia, que es la de Kelsen, y después vayamos avanzando sobre nuestra propuesta, porque es cierto, definir lo justo es difícil en la medida en que, como les decía en las clases anteriores, tengo que formar un concepto sobre lo justo que defina lo que es lo justo, pero que además pueda ser considerado como verdadero o corroborado como verdadero en la medida en que pueda demostrarse racionalmente que lo justo tiene una referencia en la realidad, en la praxis o en la ontología del hombre. Estas serán cuestiones a tratar en la clase que viene. Bien, vamos a proceder al sondeo, chicos. Vamos a proceder a hacer el sondeo. A abrir el sondeo. Empezamos el sondeo. Ahí abrió, ¿eh? Perfecto. Vamos a detener la grabación.